Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos a los amigos, compañeros y hermanos que nos ven a través de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a través del perfil Facebook Nelson Ruiz Bejarano. Encontrarás contenido espiritual a través de nuestros videos. Romanos capítulo 6 verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy tendremos una pregunta: ¿será el COVID-19 la peor pandemia del mundo? ¿Será el coronavirus la peor pandemia del mundo? Soy el pastor Nelson Ruiz y traigo un tema importante para tu vida. Bueno, estimados hermanos, estamos colocando una pregunta en relieve. ¿Será el COVID-19 la peor pandemia del mundo? Quiero hacer una vista retrospectiva de todas las epidemias y pandemias que han azotado al mundo entero. Cronológicamente, desde la era clásica en el año 430 a.C., una plaga o una epidemia que azotó a Atenas se llamó la plaga de Atenas, que dejó 150,000 personas muertas. También en el año 166 después de Cristo, la peste antonina, que duró 15 años y dejó 5 millones de víctimas. En el año 251, la peste de Cipriano, que también dejó a miles y miles de personas muertas. Pero también en el año 542 después de Cristo, la peste bubónica, o más conocida como la peste justiniana, acabó con el 40% de toda aquella población. En el año 735 al año 737 salió en relieve la viruela de Japón, que dejó a miles y miles de personas muertas. Pero también en el año 1346 la peste negra, que dejó 34 millones de víctimas durante todo su brote en los países afectados. En el año 1485 la epidemia del sudor inglés, como se conoció, mataba en pocas horas y dejó a miles y miles de personas muertas. Seguimos nuestra historia cronológica. En el año 1520 salió un brote de los aztecas y mayas, que también dejó a miles y miles de personas muertas. La peste de San Cristóbal, que surgió un brote en el año 1582, es una reaparición de la peste bubónica y que brotó en la isla de Tenerife, España, donde habían 20,000 habitantes, y esta peste bubónica mató a más de 9,000 personas, es decir, el 45% de la población. También en el año 1629, la gran peste de Milán, en Italia, dejó a más de 280,000 víctimas. En el año 1649, la epidemia en Sevilla, España, afectó el 46% de la población, dejando 60,000 víctimas a causa de esta epidemia. En el año 1666, la plaga de Londres dejó 70,000 víctimas. En el año 1707, la viruela de Islanda dejó una cantidad de personas muertas. En el año 720, la peste de Marsella también afectó a más de 30,000 personas. En el año 1827 hasta el año 1881, el cólera, una terrible enfermedad, un brote tremendo que se conoció en la historia del mundo. El cólera reapareció y dejó miles y miles de personas muertas. En el año 1889 hasta el año 1890, la gran gripa rusa, como se conoció, dejó 1,000,000 de personas muertas. En el año 1918, la gripa española afectó a aquella nación y dejó a más de 50 millones de personas afectadas en todo el mundo. En el año 1968, la gripa de Hong Kong, conocida también por ser una gripa mortal, dejando a miles y miles de personas afectadas. En el año 1981, aparece lo que hasta el día de hoy conocemos como el VIH, el SIDA, que ha afectado hasta el día de hoy a más de 30 millones de personas en el mundo. En el año 1991 hasta 1993, el cólera afecta a América Latina. En solamente 2 años afectó a más de 950,000 personas
y dejó a más de 8.000 personas muertas. En el año 1994 hasta el 1996, al occidente de África brotó la enfermedad del ébola, afectando a todo aquel continente occidental. En el año 2002 aparece la pandemia o la epidemia del SARS, que afectó a más de 8.000 personas y dejó a más de 7.000 personas muertas. En el año 2005, la gripa H5N1 aparece en el mundo, afectando a un buen grupo de personas. En el año 2009 hasta el año 2010 reaparece la gripa H1N1, afectando a más de 18.000 personas en el mundo. Pero también en el año 2014, más recientemente, aparece un brote de ébola en un lugar llamado Guinea, afectando a más de 4.500 personas en medio año. En menos de 6 meses afectó a una cantidad de personas. En el año 2014 aparece una infección, una epidemia llamada Zika, que azotó a Latinoamérica y dejó a más de 4.030 muertos. En el año 2019 hasta nuestra época, aparecemos que en la ciudad de Wuhan, China, apareció una epidemia llamada coronavirus, que ha afectado a más de 190 países y ha dejado a más de 830.000 personas contagiadas y a más de 40.000 personas muertas. Esta es una realidad, la que estamos viviendo. El mundo ha sido afectado por diferentes epidemias, enfermedades y pandemias que ha dejado a miles y miles de personas muertas. Seguirán apareciendo una y otra en nuestra historia. Pero quiero decirle algo: ¿será estas las peores pandemias del mundo? No. Hoy quiero decirte que la peor pandemia del mundo es el maldito pecado. Ese pecado que surgió como una pequeña epidemia en el huerto del Edén y que luego se convierte en una pandemia, afectando a millones y a millones de personas en el mundo. Hoy por hoy encontramos que esta pandemia del pecado ha dejado a miles y miles de personas muertas, tanto así que han perdido la salvación de su alma. No es el coronavirus o el COVID-19 la peor pandemia del mundo. La peor pandemia del mundo es el pecado que hay dentro de tu vida. La maldad, la desobediencia, la rebeldía, la prepotencia y la altivez que hay en tu corazón. Esa es la peor pandemia que puede contraer una persona. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. El pecado mata a una persona, y aunque esté caminando y esté viendo y esté escuchando, una persona que viva en pecado está muerta espiritualmente. Le he acabado de hablar de tantas pandemias y epidemias que han afectado la raza humana, pero quiero decirte algo importante, que no son las peores pandemias. La peor pandemia es ese orgullo y esa soberbia que hay en tu corazón. Pero si tú reconoces a Cristo como el único suficiente Salvador de tu vida, para esa pandemia sí hay cura, para esa pandemia sí hay medicina. Y la medicina para esa pandemia del pecado es la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y que te hizo libre. Quiero decirte, tú puedes ser sano de esa pandemia tan solo aceptando en tu corazón la bendita misericordia del Señor. Soy el pastor Nelson Ruiz y esperamos encontrarnos en otra oportunidad en una sección de cápsulas de vida. Dios les bendiga a todos.